Choque de guerreros. Midway. En el hermoso amanecer del jueves 4 de junio de 1942 en la isla de Midway, en el Pacífico. Dos grandes flotas, una japonesa y otra estadounidense, aguardaban expectantes en sus respectivas posiciones de ataque. La crucial batalla aeronaval de Midway, en junio de 1942, decidiría el desenlace definitivo de la guerra en el Pacífico, apenas 6 meses después de comenzar el conflicto. Midway también iba a comportar un drástico cambio en las tácticas a seguir en la guerra naval. A partir de entonces serían los portaaviones y no los acorazados los auténticos protagonistas de la guerra en el mar. Los comandantes de ambos bandos habían librado una batalla similar en el Mar del Coral un mes atrás. Los dos estaban absolutamente convencidos, antes de comenzar la guerra, de la superioridad de los portaaviones. La batalla de Midway situaría en un enfrentamiento cara a cara al almirante japonés Isoroku Yamamoto con el almirante estadounidense Chester Nimitz, en un duelo que pondría de manifiesto sus capacidades estratégicas. Japón había entrado en guerra principalmente por su carencia de importantes materias primas para crear un imperio autosuficiente. Pero los líderes japoneses se dieron cuenta de que la flota estadounidense del Pacífico iba a representar su principal obstáculo. Por lo tanto, decidieron destruirla mediante un ataque sorpresa a su base principal de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. El ataque destruyó la flota anclada en Pearl Harbor, pero los japoneses no lograron hundir los portaaviones estadounidenses que ese día se hallaban en alta mar. Durante los meses siguientes, la maquinaria de guerra japonesa conquistó Malasia, las Antillas holandesas, las islas estadounidenses en el Pacífico y gran parte de las Filipinas. A finales de la primavera de 1942, los japoneses habían conseguido crear una esfera de coprosperidad en el sudeste asiático, como llamaban a su nuevo imperio. Parecía que nada podía evitar que Japón modificara completamente el mapa político del Pacífico. Los japoneses nunca planearon invadir Estados Unidos, pero sí deseaban debilitar su poder militar, para que no supusiera una amenaza para su nuevo imperio. Con ese objetivo en mente, el almirante Isoroku Yamamoto concibió en marzo de 1942 lo que esperaba fuera un plan decisivo. Su objetivo era la isla de Midway, último reducto estadounidense situado al oeste de Pearl Harbor. El comandante de la flota estadounidense del Pacífico, almirante Chester Nimitz, debía frustrar los planes de Yamamoto y eliminar la creciente amenaza japonesa sobre la costa occidental de Estados Unidos. Tanto Isoroku Yamamoto como Chester Nimitz tendrían que poner a prueba toda su destreza y experiencia naval en el violento enfrentamiento que les aguardaba. Isoroku Yamamoto había nacido en 1884 en el seno de una familia con pocos recursos, pero con antepasados samuráis. Era inevitable, por tanto, que siguiera la carrera militar en las Fuerzas Armadas. Se alistó en la Academia Naval Japonesa a los 17 años. En 1905, Yamamoto, con el rango de teniente, combatió en la batalla de Tsushima, donde fue derrotada la Marina rusa. Durante la Primera Guerra Mundial, Japón fue aliado de Gran Bretaña, y Yamamoto luchó en el mar durante la mayor parte del conflicto. En 1919 se trasladó a Estados Unidos para aprender inglés. Allí estudió en la Universidad de Harvard.
En 1925, Yamamoto se convirtió en el agregado naval japonés en Washington, D.C. En 1930, con 44 años, era uno de los almirantes más jóvenes de Japón. Pero Yamamoto tenía controvertidas ideas sobre tácticas navales. Se oponía fervientemente a la visión tradicional que sostenía que los acorazados eran las piezas esenciales en una guerra naval. Por el contrario, apostaba por la aviación naval y afirmaba que con ella se ganarían las futuras batallas navales, por lo que la Marina Imperial japonesa debía tener como objetivo prioritario la construcción de una gran fuerza de portaaviones. Nombrado viceministro en 1937, Yamamoto utilizó su nuevo poder político para que se emprendiera la construcción de 2 nuevos portaaviones. También apoyó decididamente el desarrollo del Mitsubishi Zero, una nueva generación de aviones caza que podía operar tanto en tierra como en portaaviones en el mar. La política de Yamamoto fue decisiva a la hora de que Japón tuviera una de las armadas más poderosas del mundo. Sin embargo, a mediados de la década de los 30, era el ejército japonés y no la armada el que controlaba la estrategia militar. Y la prioridad de los generales era la expansión del territorio japonés. En 1937 se anexionaron Manchuria y entraron en guerra abierta contra China. Yamamoto se había opuesto tenazmente al conflicto. Sabía que pondría en su contra a Gran Bretaña y a Estados Unidos y que el resultado podría ser una declaración de guerra a Japón. Durante el tiempo que había pasado en Estados Unidos, había observado el enorme poder industrial del país. Creía que cualquier conflicto prolongado significaría la derrota de Japón. La oposición directa de Yamamoto a la estrategia del ejército japonés no dañó su carrera. En agosto de 1939 fue nombrado comandante supremo de la flota combinada japonesa. Por dicho cargo, recibió la responsabilidad de planear el ataque sobre Pearl Harbor. Yamamoto pudo poner en práctica sus propias teorías sobre la guerra aeronaval. La utilización que hizo de los portaaviones y de los aviones de ataque contra la flota del Pacífico tuvo efectos devastadores y cogió a Estados Unidos totalmente por sorpresa. Su éxito en Pearl Harbor favoreció una rápida expansión de la flota de portaaviones. Empezó a desarrollar un plan para aniquilar la potencia estadounidense en el Pacífico. Pero Yamamoto tendría que enfrentarse a un almirante que estaba igual de decidido a hacer exactamente lo mismo con la flota japonesa. Nacido en Texas en 1885, Chester Nimitz creció en una familia de fuerte tradición pionera. A los 16 años se alistó en la Academia Naval Estadounidense de Annapolis, en Maryland, donde fue un alumno brillante. Nimitz se alistó en el novísimo servicio de submarinos tras servir en la flota del Pacífico en el lejano Oriente. En 1918 ostentaba el cargo de comandante y era uno de los oficiales con mayor experiencia en el servicio. Como oficial de carrera, Chester Nimitz regresó a la flota de superficie y fue comandante de varios navíos, incluyendo 2 cruceros durante las décadas de los 20 y 30. Durante esos años se convirtió en un partidario acérrimo de las operaciones navales y aéreas combinadas. Como Yamamoto, reconoció la creciente importancia de los portaaviones. El punto de vista de Nimitz se confirmó dramáticamente en el ataque japonés en Pearl Harbor. Inmediatamente después del ataque, el presidente Roosevelt le puso al mando de la flota estadounidense del Pacífico. Nimitz sabía que tenía una ardua tarea entre manos. No solo tenía que reconstruir la flota, sino que debía hacerlo en el menor tiempo posible, si Estados Unidos quería tener alguna posibilidad de detener la implacable expansión japonesa. Su ventaja principal consistía en que Yamamoto no había logrado destruir los portaaviones estadounidenses. Nimitz estaba decidido a convertirlos en los elementos principales de la nueva flota. También creía que el ataque era la mejor forma de defensa,
por lo que estaba decidido a atacar a los japoneses en cuanto tuviera la menor oportunidad. Nimitz valoraba mucho la labor de la inteligencia militar que le permitiría decidir cuándo y dónde atacar. También sabía que tenía que levantar la moral de sus hombres, hundida por el ataque de Pearl Harbor. Nimitz no podía olvidar su pasado en los submarinos y escogió como su primer buque insignia el USS Grayling. Estaba preparado para luchar como sus hombres. Su contagiosa vitalidad pronto se propagó por toda la flota del Pacífico, junto con el deseo de vengar Pearl Harbor lo antes posible. Había llegado el momento de que los dos comandantes ultimasen los detalles finales a sus planes para localizar y destruir la flota adversaria. Ambos sabían bien que les aguardaba una decisiva misión. La isla de Midway, situada a unos 2.000 kilómetros al oeste de Hawái, era un importante punto de observación en el Océano Pacífico. Los japoneses la llamaban el centinela de Pearl Harbor. Yamamoto pensaba que Midway era tan vital para los Estados Unidos que un ataque sobre la isla haría que se concentrara allí la mayor parte de la flota del Pacífico, oportunidad que quería aprovechar para destruirla. Para tener mayores posibilidades de éxito, Yamamoto quería que participara el grueso de la armada japonesa en el ataque para garantizar su superioridad naval. Pero el alto mando japonés, aún muy influenciado por el ejército, ordenó una operación simultánea a la de Midway que requería apoyo naval, y ello redujo el potencial de la flota de Yamamoto para la operación MI, el ataque contra Midway. Las tropas japonesas ya se habían adueñado de las Antillas holandesas y de las Islas Solomon. También habían desembarcado en Papúa Nueva Guinea. Ahora, el ejército japonés preparaba un plan basado en la conquista de la capital de Papúa, Port Moresby, una vía directa hacia Australia. Yamamoto cedió 3 de sus valiosísimos portaaviones para la operación y asegurar el apoyo aéreo en los desembarcos. Mientras tanto, Nimitz ya estaba poniendo en práctica su plan de dirigir un ataque inmediato contra Japón. El 18 de abril de 1942, 16 bombarderos B-25, dirigidos por el coronel Jimmy Doolittle, despegaron del portaaviones estadounidense Homet, que navegaba en el Pacífico a 1.200 kilómetros al este de Tokio. Su objetivo era la capital japonesa. Lucharon contra las malas condiciones atmosféricas y después bombardearon el corazón del imperio japonés. Aunque los daños fueron de poca importancia, el impacto sobre la moral de los japoneses fue inmenso. Para Yamamoto, el ataque significó que Hirohito, su divino emperador, había sido amenazado personalmente. Yamamoto tomó la decisión de que esa humillación jamás volviera a producirse. Nimitz puso en juego sus fuentes de inteligencia militar acerca de la armada japonesa. Estados Unidos desarrolló una máquina secreta cuyo nombre en clave era Magic, que permitía descifrar los códigos militares japoneses. Esto permitió que Nimitz supiera con antelación los planes para capturar Port Moresby. Ordenó a un destacamento cuya fuerza principal eran los portaaviones Yorktown y Lexington que interceptara al grupo de asalto japonés en el Mar de Coral. El 4 de mayo de 1942, aviones estadounidenses atacaron a los navíos de guerra japoneses con efectos devastadores. Hundieron uno de sus portaaviones, dañaron gravemente al segundo y destruyeron la mayor parte de los aviones del tercero. La operación Port Moresby se canceló y las tropas japonesas se vieron condenadas a librar una larga y difícil campaña en la jungla de Nueva Guinea. Además, Yamamoto perdió 3 de sus portaaviones para el ataque a Midway. Las fuerzas estadounidenses también habían sufrido importantes pérdidas.
El Lexington había sido hundido y el Yorktown había recibido daños, pero por primera vez desde Pearl Harbor, los planes japoneses habían sido truncados. El ataque de Doolittle contra Tokio y la batalla del Mar de Coral habían causado daños leves a las fuerzas japonesas, pero afectó críticamente en el desarrollo de la futura estrategia de Yamamoto. Sin desanimarse, el alto mando japonés ordenó que la operación Midway prosiguiera. Se había programado para principios de junio. Pero los planes definitivos de Yamamoto para la operación MI se harían más complejos. La fuerza de Midway se había dividido ahora en 4 secciones. El elemento más importante era la fuerza de ataque del almirante Chuichi Nagumo, que recibió órdenes de llevar a cabo los primeros ataques aéreos contra Midway. La fuerza de Nagumo se había constituido a partir de los portaaviones, pero de estos solo quedaban 4, debido a la victoria estadounidense en la batalla del Mar de Coral. También contaba con 4 potentes acorazados de la fuerza principal, dirigidos por el propio Yamamoto. El almirante Raizo Tanaka tuvo el mando de la fuerza de invasión de Midway. Estaba apoyado por el almirante Nobutake Kondo, con 2 acorazados, un portaaviones ligero, cruceros y destructores. Nagumo y Yamamoto zarparían desde el Mar de Japón. Kondo y Tanaka partirían desde las Marianas. Pero Japón daría el primer golpe mediante una operación de distracción llevada a cabo por el almirante Mishiro Hosogaya, al mando de una segunda flota que zarparía desde Japón y lanzaría un ataque aéreo contra Dutch Harbor, en las Islas Aleutianas. Esta maniobra de engaño tenía como fin atraer a los portaaviones de Nimitz hacia el norte, lejos de Midway. Después de que se hubiese realizado esta operación en las Islas Aleutianas, Nagumo lanzaría un ataque aéreo sobre Midway para destruir la fuerza aérea estadounidense en la isla. Los desembarcos se llevarían a cabo el 7 de junio de 1942, el día N, fecha en que Nagumo, Yamamoto y Kondo destruirían simultáneamente la flota del Pacífico de Nimitz, especialmente los portaaviones. Sin embargo, muchos de los oficiales de Yamamoto creían que la complejidad del plan aumentaba el riesgo de fracaso y le expusieron sus temores. Pensaban que la operación debía retrasarse o incluso cancelarse. Yamamoto no quiso saber nada de ello e insistió en que dicha operación prosiguiera adelante sin retraso alguno. El servicio de inteligencia de Yamamoto no era fiable. Estaba convencido de que el portaaviones Yorktown había sido hundido en el Mar de Coral. En realidad, el Yorktown había logrado regresar a Pearl Harbor para ser reparado con urgencia. Yamamoto también creía que los otros portaaviones de Nimitz, el Enterprise y el Hornet, seguían atracados en Pearl Harbor después del ataque de Doolittle en abril. En realidad, habían zarpado la noche anterior al ataque de Midway, pero Yamamoto tampoco llegó a saberlo. Utilizó submarinos para observar la actividad naval estadounidense en Hawái, pero empezaron su misión de reconocimiento muy poco antes de los ataques contra Midway, cuando las fuerzas de Nimitz ya se encontraban en alta mar. Yamamoto no solo poseía una fuerza más débil de la inicialmente prevista, sino que tampoco tenía claro dónde se encontraban los portaaviones de Nimitz. Aún así, estaba convencido de que si estos aparecían, los podría alejar de Midway y destruirlos. Lo que Yamamoto también ignoraba era que Nimitz, mediante la máquina Magic, era capaz de descifrar el código japonés. El equipo de inteligencia militar estadounidense había logrado descifrar el JN-25, el código de operaciones de la Marina japonesa.
Esto proporcionó suficiente información al comandante de la Oficina de Inteligencia de la Marina estadounidense en Hawái, Joseph J. Rochford, para confirmar que los japoneses planeaban atacar Midway. Desconocedor de esto, Yamamoto emitió una larga orden de operaciones a su flota el 20 de mayo, usando un código secreto que tenía 3 meses de antigüedad y que los criptógrafos estadounidenses conocían perfectamente. A finales de mayo, Nimitz sabía exactamente dónde y cuándo planeaba atacar Yamamoto. La flota combinada japonesa levó anclas el 27 de mayo de 1942 y zarpó hacia Midway. El trágico viaje de Yamamoto había comenzado. Nimitz empezó a desarrollar su propio plan. Era consciente de que su flota era menor que la de Yamamoto, pero Magic le otorgaba una destacada ventaja sobre su adversario. Ordenó a los portaaviones Enterprise y Hornet que levaran anclas y se dirigieran hacia Midway. Mientras tanto, el capitán del Yorktown había estimado que su portaaviones necesitaría 90 días para reparar los daños sufridos en la batalla del Mar de Coral. Nimitz le dio 72 horas. El Yorktown estuvo listo a tiempo. Nimitz les dijo a sus hombres que se arriesgaría a ignorar la maniobra de distracción de Yamamoto contra las Aleutianas. A principios de junio de 1942, la principal fuerza de ataque de Nimitz consistía en el Destacamento Especial 17, con el portaaviones Yorktown, dirigido por el contraalmirante Frank Fletcher, y el Destacamento Especial 16 del almirante Raymond Sprance, al mando de los portaaviones Hornet y Enterprise. Para el plan de Nimitz, la isla de Midway sería en sí misma una especie de cuarto portaaviones, imposible de hundir. Pero los defensores estadounidenses de Midway no sabían que recibirían el apoyo de estos destacamentos especiales y de los portaaviones. La seguridad y el secreto eran las claves esenciales del plan de Nimitz, y nada debía poner en peligro la presencia de los portaaviones que se desplegaban al noreste de Midway. Para aumentar la seguridad, también utilizó 16 submarinos como escudo defensivo. El principal objetivo de Nimitz eran sin duda los 4 portaaviones del almirante Chuichi Nagumo, que se aproximaban desde el noroeste. Dado el tamaño de la flota japonesa, Nimitz sabía que solo podría alcanzar la victoria si localizaba los portaaviones de Yamamoto y los atacaba primero. Con sus respectivos planes listos, los marinos y aviadores japoneses y estadounidenses se dirigían a la crucial batalla. Tanto Yamamoto como Nimitz sabían que la efectividad de sus respectivas estrategias dependía de la experiencia, la determinación y el ánimo de sus hombres. Las Fuerzas Armadas japonesas habían hecho un progreso espectacular desde el inicio de la guerra. Habían humillado militarmente a Gran Bretaña y a sus colonias orientales, que al principio se habían llegado a burlar de la destreza militar japonesa. Pero sus rápidas victorias habían llevado a las tropas japonesas a sufrir lo que se conoce como enfermedad de la victoria. Los marinos, soldados y pilotos creían ciegamente que Japón estaba destinado a convertirse en primera potencia mundial. Estaban imbuidos de las virtudes morales y marciales de la tradición samurái. La marina japonesa tenía más experiencia que la estadounidense y había desarrollado tácticas de lucha nocturna superiores, lo que les convenció de que vencerían a las fuerzas estadounidenses. Ese optimismo les condujo a la autocomplacencia y a bajar la guardia, como quedó de manifiesto cuando Yamamoto dio esas órdenes por radio sobre Midway. Incluso el comandante de un escuadrón aéreo japonés comunicó a su cuartel general que quería que el correo de su unidad se enviara a Midway a partir de junio. Poco después de esto, un miembro del propio equipo personal de Yamamoto aseguró que los Estados Unidos no serían capaces de luchar y que no se atreverían ni a zarpar.
Las tripulaciones de las dos flotas llevaban ya suficiente tiempo embarcadas como para conocer las condiciones claustrofóbicas de la vida a bordo. La rutina diaria era tediosa, pero físicamente muy exigente. En ese entorno, ambas armadas tenían serias dificultades para mantener a las tripulaciones preparadas para el combate. Una de las preocupaciones principales en las batallas navales era localizar al enemigo, además de los problemas que suponía intentar llevar a puerto un portaaviones dañado. Los pilotos que se veían obligados a amerizar en el Pacífico tenían muy pocas posibilidades de sobrevivir, especialmente por la amenaza de los tiburones. Los marinos estadounidenses eran conscientes de su relativa inexperiencia en comparación con los japoneses, pero estaban desarrollando habilidades para superar ese inconveniente y confiaban en alcanzar la misma experiencia en combate que sus oponentes gracias a su superioridad tecnológica y a su profesionalidad. Los recientes acontecimientos en el Mar de Coral les mostró que los japoneses no eran invencibles. En el aire, el símbolo más potente del poder militar japonés era el caza naval Mitsubishi Zero, que había demostrado ser superior a cualquier avión aliado. La superioridad de los Zero había facilitado a los bombarderos Ball y a los torpederos Kate atacar libremente los objetivos aliados en tierra y mar. Pero la Fuerza Aérea japonesa había estado continuamente en acción desde Pearl Harbor. Muchos de sus pilotos más experimentados habían perecido. De hecho, muchos de los miembros de las tripulaciones que volaron en misiones contra los estadounidenses no tenían experiencia alguna de combate. Por otro lado, los estadounidenses confiaban en el caza de la Armada F-4F Wildcat para enfrentarse al Zero japonés. Aunque era más lento, más voluminoso y menos maniobrable que el Zero, el Wildcat era un avión duro que podía soportar muchos daños. Las principales armas de Nimitz para contrarrestar los Ball y Kate japoneses eran los bombarderos Douglas SBD Dauntless y los torpederos TBD-1 Devastator. El Dauntless, aun siendo antiguo, era uno de los mejores bombarderos del momento. Pero el viejo Devastator ya estaba totalmente obsoleto en 1942 y pronto sería sustituido por un torpedero más moderno. Los más importantes en esta variedad de modelos de aviones de aquel entonces eran los hidroaviones de largo alcance PBI Catalina. Los estadounidenses se enfrentaron al reto de volar en aviones anticuados con su típico sentido del humor, apodándolos ataúdes volantes, vibradores y aviones de segunda mano. Pero por encima de todo, los militares estadounidenses manifestaban un gran respeto por su comandante, Chester Nimitz. Esto sirvió para que los aviadores y los marinos a su mando sintieran la confianza necesaria para enfrentarse a los peligros de la batalla. A medida que se acercaba el alba del 3 de junio, ambos bandos sabían que estaban a punto de tomar parte en un combate crucial. A ambos lados del horizonte, Isoroku Yamamoto y Chester Nimitz habían empezado la cuenta atrás para su decisivo enfrentamiento.
primera hora del 3 de junio de 1942, la fuerza de ataque de Yamamoto se acercó a Midway. Yamamoto transmitió a sus hombres la señal que indicaba que el enemigo no conocía su presencia en la zona y que seguiría así hasta el primer ataque sobre la isla. Empezó la maniobra de distracción japonesa sobre las aleutianas, cuyo nombre en clave era AL, con el ataque contra Dutch Harbor. Pero solo lograron causar escasos daños antes de que la feroz resistencia estadounidense y la mala visibilidad provocaran una momentánea retirada japonesa. Más tarde, ese mismo día, uno de los aviones Catalina de reconocimiento de Nimitz, con base en Midway, divisó los barcos de la fuerza de invasión del almirante Tanaka. Al mismo tiempo, los portaaviones estadounidenses Yorktown, Hornet y Enterprise se encontraron a 600 kilómetros al noreste de Midway. Al amanecer del 4 de junio, los bombarderos B-17 despegaron desde Midway para atacar a la fuerza invasora japonesa. A pesar del mal tiempo, Nagumo, comandante de la fuerza de ataque de Yamamoto, también llevó a cabo su parte del plan. Sus pilotos se prepararon para lanzar un ataque devastador. El objetivo era Midway. ...108 aviones tomaron parte en este ataque. Causó daños considerables, pero la pista principal de despegue siguió practicable. Muchos aviones estadounidenses pudieron salvarse. Nagumo perdió 38 aviones. Los pilotos que regresaron le comunicaron que el campo aéreo de Midway seguía estando intacto. Y esto le supuso un dilema. Nagumo podía ordenar otro ataque inmediato sobre Midway o lanzar sus aviones contra los portaaviones en cuanto fueran divisados. En ese momento se produjo el ataque de los B-17 de Midway. No causaron muchos daños, pero convencieron a Nagumo de que debía atacar nuevamente la base aérea estadounidense. Sus aviones volvieron a ser cargados de bombas. Para entonces, los portaaviones estadounidenses conocían la posición de la fuerza de Nagumo. El comandante del Destacamento Especial 16 de Nimitz, el almirante Sprange, había inicialmente planeado acercarse antes de atacar a los portaaviones japoneses, pero decidió destruir los aviones de Nagumo mientras todavía seguían en la cubierta de los portaaviones. Sprange lanzó sus TBD Devastators, los obsoletos torpederos. Después despegaron sus bombarderos Dauntless. A las dos oleadas de Devastators de los portaaviones del Destacamento Especial 16 le siguió una tercera del Destacamento Especial 17 de Frank Fletcher. A las 10:05 de la mañana iniciaron una serie de heroicos pero infructuosos ataques sobre los portaaviones japoneses. 35 de los 41 TBD Devastators fueron derribados por los cazas Zero o por el fuego antiaéreo. 5 minutos después, Nagumo recibió al fin un detallado informe aéreo sobre la posición de los portaaviones estadounidenses. Inmediatamente canceló el segundo ataque sobre Midway y ordenó que sus aviones fueran de nuevo armados de torpedos para poder lanzarlos contra los portaaviones de Nimitz. A las 10:25 de la mañana, muchos de los aviones de ataque de Nagumo estaban listos para despegar. Parecía que la apuesta de Nimitz iba a fracasar. Los ataques iniciales de Yamamoto sobre Midway habían sido infructuosos. El primer ataque estadounidense con torpederos había sido repelido, y ahora los portaaviones de ambos bandos habían quedado expuestos. Yamamoto parecía estar al borde de un gran triunfo. En los siguientes minutos, Nagumo lanzaría sus aviones para destruir los portaaviones de Nimitz. El desenlace de la Guerra del Pacífico pendía ahora de un hilo. Todo dependía de los bombarderos de Nimitz.
En la soleada mañana del 4 de junio de 1942, las esperanzas del almirante Nimitz dependían de los 60 bombarderos Donles que se acercaban a los portaaviones de Nagumo. Pronto quedó claro que el sacrificio de los pilotos de los torpederos americanos no había sido en vano. Primero, sus ataques habían obligado a los portaaviones japoneses a dividirse y a realizar maniobras evasivas, lo que retrasó el lanzamiento de la segunda oleada. También habían obligado al grupo de protección de cazas Zero a volar muy cerca de las olas para proteger a dichos portaaviones. Tercero, los aviones japoneses abarrotaban las cubiertas mientras se rearmaban para el ataque contra los portaaviones de Nimitz. La maniobra de distracción de los TBD de Nimitz permitió que los escuadrones de Donles estadounidenses se aproximaran a los portaaviones japoneses sin ser vistos. A las 10:27 de la mañana, los bombarderos del Yorktown y del Enterprise entraron en combate. Sin ser molestados por el vuelo rasante de los Zeros, lanzaron sus bombas. Los resultados fueron devastadores y determinantes. En apenas 4 minutos, los portaaviones Akagi, Soryu y Kaga habían sido alcanzados y dañados irremediablemente. Cuando los Donles estadounidenses se alejaron del lugar de combate, dejaron tras de sí casi 2.500 marinos y aviones japoneses muertos y 3 portaaviones hundiéndose. A pesar de ese cruento golpe a la flota de Yamamoto, los japoneses no estaban derrotados del todo. Lanzaron 2 oleadas de bombarderos desde el portaaviones que quedaba, el Hiryu. Su objetivo eran los portaaviones estadounidenses. A pesar de la decidida defensa, algunos de los aparatos japoneses consiguieron esquivar el fuego antiaéreo. Finalmente, 3 bombas y 2 torpedos hicieron blanco en el Yorktown. En apenas media hora, el portaaviones estadounidense había quedado inutilizado. Su tripulación luchó heroicamente para salvarlo y mantenerlo a flote a cualquier precio. El Hiryu se retiró hacia el noroeste. Como represalia, despegaron bombarderos del Hornet y del Enterprise. Atacaron y terminaron con el Hiryu. Sin conocer el desarrollo de estos acontecimientos, Yamamoto seguía decidido a enfrentarse a la flota estadounidense y ordenó a Nagumo que diese media vuelta y se preparase para un ataque nocturno. El almirante Raymond Spranz, comandante de la fuerza de portaaviones estadounidense, informó a Nimitz de que la batalla había concluido. La principal formación de la fuerza de ataque japonesa había quedado totalmente destruida. Al darse cuenta de que había perdido sus portaaviones, Yamamoto canceló el ataque sobre Midway y en las primeras horas del viernes 5 de junio ordenó a su flota que se retirara. El golpe final de Nimitz fue el hundimiento de 2 cruceros japoneses que estaban dañados tras haber colisionado. Hubo pocos supervivientes. El Yorktown, todavía a flote, fue hundido por un submarino japonés el 7 de junio. Pero Nimitz había logrado salvar Midway. El alto mando japonés y Yamamoto sabían ahora que su plan para destruir la fuerza de portaaviones estadounidense había fracasado estrepitosamente. Contra todo pronóstico, los portaaviones de Nimitz habían vencido. Al final del combate, Yamamoto había perdido 4 portaaviones y 2 cruceros.
Más de 300 aviones japoneses habían sido destruidos y alrededor de 3.000 hombres habían muerto o desaparecido. Nimitz había perdido por su parte un portaaviones y un destructor, casi 150 aviones y unos 300 hombres. Para él fue una asombrosa victoria. Yamamoto continuó dirigiendo las operaciones del Pacífico. Pero en abril de 1943, los estadounidenses interceptaron un mensaje en clave que daba detalles del itinerario que seguiría Yamamoto durante una visita de inspección a las Islas Solomon. El 18 de abril su avión despegó para visitar una base japonesa. Fue derribado por unos P-38 estadounidenses sobre la jungla de Bougainville. Los restos de su avión permanecen todavía allí. Las cenizas de Yamamoto volvieron a Japón, donde se celebró un funeral en su memoria. Para muchos japoneses, su muerte fue un presagio de la inminente derrota. Fue una trágica broma del destino que Yamamoto, que había intentado por 2 veces destruir el poder aeronaval estadounidense en el Pacífico, acabara siendo víctima de él. El almirante Chester Nimitz siguió dirigiendo la campaña del Pacífico, aprovechando al máximo la ventaja de su victoria en Midway. Su implacable avance presionaba cada vez más a Japón. Al final de la guerra, Nimitz había hecho realidad la peor pesadilla de Yamamoto. El poder aeronaval estadounidense siguió creciendo y acabó estrangulando a Japón. Debido a su fundamental actuación en la Guerra del Pacífico, Chester Nimitz fue recompensado. Junto al general Douglas MacArthur, estampó su firma en el documento que formalizaba la rendición de Japón. Tras la guerra, cuando volvió a Estados Unidos, fue recibido como héroe nacional y fue nombrado jefe de operaciones navales. Más tarde fue consejero de las Naciones Unidas para Asuntos Navales. Disfrutó de una jubilación activa hasta su muerte en 1966. La batalla de Midway en junio de 1942 fue el punto de inflexión de la guerra en el Pacífico. No solo detuvo el avance japonés de forma súbita, sino que además permitió a los aliados pasar a la ofensiva. A partir de ese momento, la derrota de Japón se volvió inevitable. Midway también dejó clara la importancia de los portaaviones y de los aviones como las armas decisivas de la moderna guerra naval, función que continúan teniendo en la actualidad. Para el almirante Yamamoto, la batalla de Midway fue un enfrentamiento fatídico que condujo a la derrota definitiva de su país, pero para Chester Nimitz supuso un encuentro cara a cara victorioso y decisivo.